Continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Como siempre, transmisión exclusiva a través del canal 69 Tora TV, 69 Tora TV, 28 de Aster, 12 de Altiz, Tora TV, el canal que te gusta. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 950,000 suscriptores. Abinader Fortunato. Gracias Charlie nueva vez y gracias a nuestros amables televidentes por estar aquí con Agenda Libre TV. Esta noche con una formidable entrevista con un apreciado y querido amigo y hermano, periodista muy distinguido de la República Dominicana, Carlos Márquez, escritor, poeta, declamador, profesor, diplomático, hermano de ustedes. Y además, Carlos, uno de los mejores reporteros de la televisión de los años, mediados de los 80 a los años 90. Y un amigo... Mucho tiempo en Teleantilla, ¿verdad, Carlos Márquez? Claro. Raitel, Teleantillas. Sí, claro. Y además, muy amigo y muy considerado de una figura ilustre de la República Dominicana como fue el profesor Juan Bosch. Sí. Carlos no se recuerda de un episodio, pero yo se lo voy a recordar después, que fue a propósito de la muerte de Marcelino Vega en la funeraria La Altagracia, en la avenida Bolívar, casi esquina Doctor Delgado, no. Sí, casi aquí en el Doctor Delgado. La que baja del Palacio. Donde está el partido de José Fran. Sí, creo que la Valls. Sí, la doctor Valls. La doctor Valls, ahí. Sí. Con una figura, un incidente con el profesor Juan Bosch, de unas personas que fueron como a provocarlo. Y además de ese momento, Carlos también... él también tiraba el puño. Ya, pero bueno, bienvenido, Carlos. Siéntate en tu casa. Decimos esto porque fue un incidente que tú no lo recordabas. Claro. Yo lo recordaba. Sí. El año 86 cuando mataron a Marcelino. Qué pena fue eso. Le hemos echado de menos, Carlos Márquez, durante los últimos años. ¿Qué he estado haciendo en estos últimos años? He estado escribiendo, he estado en el servicio exterior. Sí, estuve en Cuba como consejero, estuve en El Salvador como consejero, luego como ministro consejero en Panamá y después terminé como ministro consejero en Rusia, en la Federación Rusa. ¿Pero estuviste en Uruguay también, Carlos? No. Okay. En el Caribe, Centroamérica y Asia, sí, en la Federación Rusa. Luego entonces pasamos, cuando Danilo me votó, sí. Bueno, no te votó, sino te retiró del servicio. Me retiró, ¿verdad? No te votó, no te retiró, te puso el receso. Entonces, los hijos míos ya me habían hecho residencia, ocurrió el asunto de la pandemia y entonces los hijos me invocaron. Te llevaron a Estados Unidos. Sí, me conminaron a que, bueno, papi, la situación es muy grave, y entonces yo me llevé y me quedé, la pandemia, pasé todo el proceso de la pandemia, y ahí entonces relancé el quehacer periodístico formalmente, desde el periódico Tecla Libre, que nunca lo he soltado. O sea, Tecla Libre Multimedios primero fue teclalibre.org y luego se convirtió en Tecla Libre Multimedios por la diversidad de medios que contiene. Entonces, en ese proceso iniciamos el relanzamiento formal de Tecla Libre, que es uno de los primeros periódicos digitales. Claro que sí, de los pioneros. Del país, sí. Estamos hablando de los primeros 7 o 8 periódicos digitales que había en el país. Sí. Y entonces, de ahí en adelante, entonces seguimos creando opinión desde Bohemia Dominicana Radio, ya una emisora cultural, por igual desde Alma Latina Music y Alma Latina Broadcast, y lo mismo que Ilusión Radio, y produciendo numerosos programas como Ilusiones y Poesías, que luego se convirtió en Ilusiones y Cerepoesías, porque creamos el movimiento literario, artístico y cultural cerepoético, el movimiento cerebrista, un movimiento que nace ante la incertidumbre de la guerra. Primero la guerra de Ucrania y luego la masacre
el genocidio que tiene que ver con el del pueblo palestino. Entonces, en el marco de esa desgracia universal que luego se expande a Irán, entonces decidimos crear el movimiento literario, artístico y cultural, Sere Poético, aglutinando y celebrando el primer encuentro internacional Sere Poético, aglutinando a más de 70 intelectuales de Iberoamérica, de manera general, y produciendo el manifiesto Sere Poético por la paz y la ética creativa, porque nacemos además en el marco de la incursión abrupta de la inteligencia artificial, que nosotros entendemos que pronto va a crear una haraganería intelectual. Y lo que en el pasado, o sea, los libros míos fundamentales están escritos en el momento de la producción craneal, claro. del intelecto natural. Ahora hay la Cualquiera posibilidad. puede hacer un libro. Exacto, hay la posibilidad de la inteligencia artificial. a partir de la inteligencia artificial, crear entonces cualquier texto literario, claro, que carece de la esencia humana. Del olfato, de la percepción, de la creatividad. visión. Son textos muy fríos. Puede ser que sea muy frío, sí, porque carecen de esas vivencias. Claro. Entonces, a partir de ahí, entonces, ¿qué creamos? Entonces, el manifiesto cerebrista o el manifiesto Sere Poético es un trabajo conjunto de los productores de Ilusiones y Poesía, que ahora es Ilusiones y Sere Poesías, donde está Simeón Arredondo, Rosina Anglada, una gestora cultural de primer orden, la doctora Cristina Piñeiro, una profesora de literatura en los Estados Unidos, el doctor Araujo, Lorenzo Araujo, Juan Freddy Armando, Tomás Castro. Y entonces creamos el manifiesto Sere Poético en todo ese proceso de ausencia de los medios tradicionales en la República Dominicana. A eso nos dedicamos. Y también logramos hacer el premio internacional Carmen Natalia Martínez Bonilla, que se otorgó a... Un homenaje a Carmen Natalia. Un homenaje a Carmen Natalia, pero una premiación internacional que se originó en la Florida Central, lo mismo que el manifiesto y el movimiento Sere Poético. Mira, Carlos, Charlie y yo avalamos, participamos, trabajamos con toda esa parte, pero te vamos a sacar de esa parte preciosa a la parte dura de la República Dominicana, el menjurre y el melao de la política, la situación económica, todos esos temas que yo sé que mucha gente está esperando. Tu opinión del país, Carlos, tú que estás viviendo fuera del país, pero cuando digo está viviendo fuera, pero está muy presente, siempre muy activo con la parte política, con la parte desde el punto de vista de tu trabajo como periodista. Hay una canción que dice Quisqueya, la tierra de mis amores. Y eso de lindas flores. Realmente uno, sobre todo cuando uno se va por mucho tiempo, que yo tuve una larga ausencia, venía, pero es una ausencia prolongada, uno ama más el país. Sin embargo, cuando llega y entonces contacta la realidad a partir de la visión, de la percepción, de escuchar, realmente es un drama. Sí. Es muy difícil. ¿Tú crees que el país está en un tránsito muy complejo desde el punto de vista de nosotros como sociedad, desde el punto de vista de la existencia política, de la responsabilidad, de cómo ha variado la política, la que tenemos ahora a la que fue anteriormente? Claro, claro. Ya hace tiempo que se estableció formalmente que la política no se desarrolla a partir, y el liderazgo político no se desarrolla a partir del mérito y de la inteligencia en gran medida, sino a partir de la honestidad y la transparencia. Y de la ética, o sea, sino a partir de las posibilidades económicas, porque lo que provocó eso fue el modelo de desarrollo neoliberal. El neoliberalismo llevó al mercado el derecho a la justicia, llevó al mercado la religión, la iglesia. La iglesia en Estados Unidos es una corporación,
O sea, la política es una empresa. Entonces, al meterse todo el aparato ideológico del Estado y de las sociedades de manera general, no solo los bienes de consumo directo, el televisor, la piña, el mango, o sea, los productos agropecuarios, de manera general, y los productos tecnológicos que son el resultado de la industria en gran medida, además metió todo el aparato ideológico. Y entonces hay un cambio abrupto. O sea, la política antes del modelo neoliberal era en base al prestigio, en base al prestigio ganado en la vinculación con las comunidades, pero después de ahí se hizo a partir del que tuviera dinero. Yo te acepto eso en una parte, proporcionalmente. Sí. Creo que Charlie podría estar de acuerdo conmigo porque hemos tratado el tema aquí. Yo te acepto esa parte, por el tema de la meritocracia y por la parte de la responsabilidad. Pero también los partidos políticos en la República Dominicana mutaron. Cuando se creó una ley de partido que despegó a los diputados, a los regidores y a los jefes políticos por las candidaturas presidenciales, se segmentó y entonces los partidos ya no tenían control de la gente. Se segmentó la política de forma tal que Charlie quería ser diputado, pero Charlie buscaba su cuarto. Pero ahí está el tema. Y el otro quería ser regidor y él también buscaba su cuarto. Sí. Y entonces los partidos con esas candidaturas independientes dinamitaron la cohesión interna y desde su propio liderazgo vertical, no horizontal, sino vertical, que la gente respetaba y que la meritocracia entonces entraba ahí también. No, correcto, pero fíjate que todo eso tiene la esencia. Sí, cuando los dos eran candidatos, el que tuviera más dinero podía incidir más en el votante interno, en el votante que iba a ejercer el sufragio al interno del partido. Y ahí empezó el tema. O sea, pero fue el modelo neoliberal que se impuso. Se liberalizó el quehacer político, y al liberalizarse el quehacer político, el que poseyera mayor recurso podía entonces incidir de manera más decisiva que el que no poseía los recursos económicos esenciales para lograr formalmente la diputación. Y eso se repitió también en lo municipal. Claro, claro. Sí. Y al mismo tiempo en lo presidencial. El que no era capaz de reunir, porque en Estados Unidos, por ejemplo, un presidente, un candidato a la presidencia del Partido Demócrata y otro candidato del Partido Republicano, si los dos arrancan en igualdad de condiciones, sin embargo, cuando el que logra mayor respaldo económico, ese seguro es el candidato. Se impone. Se impone. Y eso pasó en toda Iberoamérica, en toda América Latina. Pero por lo menos en el caso de Estados Unidos, Charlie, y creo que también de otras democracias, lo razonable también se impone. O sea, eso tiene controles. Yo recuerdo una entrevista del presidente Ricardo Lagos, se la hizo una periodista de CNN en español, sí. Que tú la conoces, Carmen Aristegui. Sí, claro. Le dijo... Mexicana. Le dijo, presidente Lagos, yo quisiera que usted me dé una opinión de su partido, porque la doctora Bachelet es la candidata primaria, es la candidata que podría ganar la presidencia en Chile. Y le dijo, a mí me gustaría que usted que diera su opinión. Y le dijo, Dios me libre, es mi compañera, la quiero, pero Dios me libre. ¿Cómo así? Le dice Carmen Aristegui. Bueno, porque yo no puedo opinar. La ley electoral le impide al presidente opinar y hacer campaña por candidato, aunque sea de su propio partido. Y yo respeto eso. ¿Podríamos nosotros alguna vez aspirar a llegar a un escenario de esa naturaleza, de institucionalidad? Lo que pasa es que, como tú sabes muy bien, el modelo neoliberal no tuvo la aplicación en todos los países igual. El modelo neoliberal, por ejemplo, se aplicó en Chile a rajatabla. A partir del derrocamiento y la muerte de Salvador Allende, quien asume el poder son los militares. Son los militares con Augusto Pinochet a la cabeza.
pero Augusto Pinochet está asesorado por los Chicago Boys. O sea, que crean el manifiesto, o sea, el decálogo que le da origen al modelo, al neoliberalismo. Y entonces lo aplican en el marco de la dureza de un régimen militar. Y entonces ahí nace con características muy específicas el modelo, pero evoluciona en la medida en que fracasa. Porque el modelo arranca bien y es el prototipo y es el ejemplo para el grueso de los países. Porque bueno, el régimen militar empieza a lograr, conseguir logros económicos, pero esos logros económicos se pulverizan en el andar del tiempo cuando, bueno, le quitan a la sociedad la posibilidad de que los hijos de los trabajadores y del pueblo en general vayan a las universidades. O sea, las restricciones naturales del modelo neoliberal y la desigualdad que crea desgasta el modelo, y entonces ahí es que aparece ese equipo de Lagos, y entonces ya que son contestatarios del modelo neoliberal, y entonces crean algo que en el marco del modelo neoliberal viene a reivindicar las posibilidades de la gente que tiene mérito. Sí, la democracia. Sí. Carlos, de acuerdo a tu experiencia como diplomático, como escritor, como conocedor de la geopolítica, a nosotros aquí nos preocupa sobremanera el hecho de que los más importantes partidos políticos, en este caso el partido de gobierno, ha visto involucrado en casos de narcotráfico a figuras importantes, senadores, alcaldes, regidores, y la pérdida de confianza de los dominicanos en los partidos políticos. Marchamos hacia el colapso de los partidos políticos en República Dominicana, y esto ¿qué implicaría? Una desgracia. Esa sería la peor desgracia que le pueda ocurrir a una nación. Fíjate lo que ha pasado en Haití. Haití está en ese laberinto de dificultades, de disolución formal como Estado. Una disolución. Pero es que no carece de partidos políticos. O sea, ese es un gravísimo error de parte del actual gobierno, y yo lo he criticado ya, quitarle el poco financiamiento que tienen las organizaciones partidarias en un modelo de desarrollo que requiere obligatoriamente dinero para que los partidos políticos sobrevivan. Y se fortalezcan. Entonces, claro. Oye, que ocurra eso, sería algo fatal para la democracia dominicana. Además, es también una forma de no comprender, de no entender el significado de esa conquista de la humanidad que son los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen 200 años. La historia formal, el nacimiento de los partidos políticos hay que ubicarlo en Estados Unidos, pero a partir de lo que fue la guerra de secesión en gran medida, porque Lincoln, en gran medida, que crea el Partido Republicano Demócrata, la primera organización partidaria, decididamente partidaria, nace en Estados Unidos hace poco. Fíjate los años que habían transcurrido desde el nacimiento del Estado, el Estado que nace en Atenas, que nace en Grecia. Y se fortalece en Roma. Y que se consolida en gran medida en el Imperio Romano. Todo el tiempo que ha pasado. Eso data de 5 siglos antes de Cristo. Ahora, Carlos. Y cuidado. Entonces, la historia de los partidos políticos empieza recientemente como una conquista de la humanidad que tiende a mediar para la solución de los grandes problemas de las sociedades entre el grueso de las poblaciones y la jerarquía y la oligarquía que dirige y la jerarquía que dirige el Estado de manera general. Entonces, es un desconocimiento del significado, la trascendencia, la importancia, y que los partidos políticos son una conquista de la humanidad. Entonces, eso es una locura, disolver los partidos políticos, porque entonces las naciones se quedan a merced de... acéfala. No, de todo, claro. El ejemplo más sencillo es lo que ocurre en Haití.
ante la ausencia de partidos políticos. Pero también hay otra lectura, no por el tema del dinero, que es un asunto que viola la ley de partido y que lo viola todo, y que el gobierno no puede, el partido de gobierno no puede ir en ventaja contra la comunidad política de la oposición. La otra lectura es también que la gente también se ha estado cansando, como precisaba Charlie, la gente se ha estado cansando de partidos que hablan de la democracia y no son demócratas, hablan de la transparencia y no son transparentes. La corrupción ha permeado a la República Dominicana y el sistema de partidos se ha ido desgastándose. Fíjate que sacamos casi un poquito más de un 46% que no va a la votación, que no se interesa, porque la política también partidaria, si no se renueva, entonces se va convirtiendo en una estafa y en una mata esperanza de la gente. ¿Tú ves? O sea, también está esa parte. Sí, pero todo está en el modelo. Es que el modelo de desarrollo no le da solución a la problemática del pueblo. O sea, cuando se aplica el modelo de desarrollo neoliberal que deja la salud a la libre oferta de la demanda, que la gente la convierte en negocio. Exacto, que lo convierte estrictamente en negocio, que el ciudadano que carece de dinero no recibe servicios de salud, ahí la gente empieza a perder la confianza en todas las instituciones. ¿Cómo los partidos políticos pueden recuperar la confianza del pueblo? Primero, la gente no cree en los partidos. Pero es que los partidos son una expresión de la realidad del modelo que los rige. En el estado de bienestar, que es anterior al modelo de desarrollo neoliberal, donde los trabajadores en Estados Unidos de manera específica el sueño americano se cumplía. ¿Se cumplía? ¿Y se cumplía cómo? Bueno, tú tenías una vivienda, tú tenías buenos vehículos en la casa, y los muchachos tenían acceso a la vivienda. Sueldos regulares. Sueldo para vivir cómodo y ahorrar y salir de paseo. Pero todo eso se ha ido perdiendo con el modelo neoliberal. Y lo propio ha ocurrido en toda Iberoamérica. Sí, cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todo eso sucede, los gobiernos que llegan no tienen capacidad de solución de nada. No resuelven. Sí, pero la gente... Profesor, y entonces los partidos que representan esos líderes van desdibujándose en la imagen, en la imaginería de la sociedad, que entonces van perdiendo la confianza en ellos. Carlos, ese modelo que ha implantado Luis Abinader en el país y el PRM, de la alianza público-privada, Oye, ¿Qué opinión te merece? El Estado se está picando en pedacitos y se le está pasando gran parte de esas estructuras de producción y de poder a los empresarios. Pero hay áreas que no se pueden ceder al sector privado. El mismo sector eléctrico. ¿Cómo tú justificas? Pasar Punta Catalina, que están loquitos por tener en la mano. No, por ejemplo, mira, es muy simple. Diablo. O sea, yo abogo, por ejemplo, en el libro que me citaba el hermano Abinader, que se titula Hacia la Revolución Tecnológica Industrial, nosotros planteamos que el modelo que debe sustituir al desdibujado modelo de desarrollo socialista es un modelo de desarrollo que implique lo mejor del socialismo con lo mejor del capitalismo. Lo mejor del capitalismo es la iniciativa individual. Okay. Que por ello, por castrar la iniciativa individual, fracasa. Desarrollo industrial, empresarial. Pero por castrar la iniciativa individual. ¿El modelo Brasil? No, fracasa la revolución socialista. El socialismo real fracasa en Cuba, en Rusia. Ese modelo de desarrollo neoliberal, socialista, fracasa porque impide la iniciativa individual. Okay. Entonces, el crecimiento y el desarrollo. Entonces, hay que hacer fusionar la iniciativa individual con lo mejor del capitalismo, de lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo. ¿Qué es lo mejor del socialismo? Que te garantiza servicios de salud, claro, que te garantiza energía eléctrica, que te garantiza que tú vivas como ser humano de manera específica. Entonces, esa fusión... Bueno, tú hablas tú hablas y te refieres, Carlos, y yo estoy de acuerdo, nosotros siempre lo debatimos aquí. El estado del bienestar. El estado del bienestar tipo Europa. Nadie se siente mal con lo que está pasando en Europa. Pero claro, no, porque no. Es que no todos los países europeos asumieron el modelo neoliberal
impuesto por Estados Unidos en gran modo y que impuso en Inglaterra. Los países renanos, los que están en torno al Rin, incluyendo Francia, la misma Alemania, no hicieron un modelo neoliberal a su manera. A su condición. A su manera, donde ellos controlan segmentos muy específicos. Tú no puedes soltar la energía eléctrica. Yo viví la salud, tú no puedes soltar eso, ni la educación. De ahí en adelante tú puedes a todos los ciudadanos en libertad de que generen ideas, que produzcan ideas, que inviertan, que desarrollen y que hagan crecer a la sociedad. El que se confunde y le entrega todo, como por ejemplo las calles de aquí de Santo Domingo, claro, que le han entregado a un llamado fideicomiso. Eso es una barbaridad, que tú te parqueas en un sitio y una empresa viene y te lleva con una grúa y tú tienes que pagar 5,000 toletes. Sí, cuando la gente está... el ingreso per cápita del dominicano es una barbaridad. Y eso de las terrenas gastan 1,000 y pico pesos en peaje. Un desastre. Y ahora hay que pagar para ir al Pico Duarte. Para tú... pernoctar en el Pico Duarte. No, hay cosas que no. Hay cosas que no. Para usted ir a ver a Pedernales, la playa de Pedernales. La playa del Pelempito, pero las lindas playas de Pedernales. Para usted acampar ahí, ¿tú sabes lo que es eso? Hay que pagar. Eso lo ha creado este gobierno. O sea, repartió a todo el mundo a cada quien. Bueno. Yo no sé cómo la receta. ¿El tiempo se nos ha ido, profesor Carlos Márquez? Lamento mucho porque se nos quedan muchos temas. Por ejemplo, la misma economía, el Banco Central acaba de producir un documento donde dice que va a crecer la economía dominicana a 3.8%. Y yo digo, ¿y cómo es posible? Si el año pasado, cuando no había una crisis internacional como la que ha provocado la problemática petrolera de entrada, apenas se creció 2.1%. Eso es un maquillaje brutal de la economía dominicana a finalizar este año. Carlos, muchas gracias. Bendiciones. El tiempo se nos ha ido. De esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre por este canal 69 de Claro 28 de Astro 12 Altiz, Toro TV, el canal que te gusta. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato. Charlie Carvajal. Hasta mañana.